Muy buenas noches. Alabado sea el Señor que me tiene aquí y cumplo con Él. Una vez más voy a dar el testimonio que Dios me está tocando, porque desgraciadamente hay mucha gente perdida, mucha gente cayendo al infierno y al lago de fuego, y siguen cayendo. Mi nombre es Ruth Ramírez y yo soy profeta y evangelista para gloria y honra de Dios. Y siento la ira de Dios en esta hora por la humanidad, porque Dios está cansado del pecado y de la maldad igual que yo, porque soy una con Él. La palabra de Dios dice en 1 de Juan 3, 1 en adelante, hijos de Dios. El tema se titula Hijos de Dios y Dios desea que seamos hijos de Él. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Esto es para las personas que son pocos, pero son hijos e hijas de Dios. Pero sabemos cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Gloria a Dios, yo he visto a Dios, a Jehová, a Jesús, al Espíritu Santo y a los ángeles. Y Dios me ha mostrado el reino de Dios y también parte del infierno y lo que hay, las tormentas, torturas. Lo que Dios nos habla en la Biblia es verdadero. Dios me ha mostrado ya bastante cada día y tengo que dar testimonio porque la gente no entiende y debo de hablarlo porque la gente sigue en delitos y pecados y cuando lleguen al infierno y al lago de fuego en mí no quedará. Porque a muchísima gente le predico y le evangelizo y le profetizo y no quieren. Unos ofenden, otros salen corriendo. Cualquier cosa hacen en el diablo, pero no quieren hacer átomo. Pues déjenme decirles que si ustedes no están en Dios y tampoco hacen átomo y van a arder en el mismo infierno. Porque la gente está gastando su dinero en el infierno, en la marihuana que le llaman cannabis, en el tabaquismo, en el alcoholismo, pornografía, prostitución. Tanta inmundicia que practica la gente, las familias enteras, abuelas, madres, hijas, están en delitos y pecados, promoviendo el infierno, siendo esclavos y esclavas de Satanás. Pero lo peor de todo es que a veces tienen a Dios en su boca. Ay, mi Dios acá, mi Dios allá, gracias que no. Es que a Dios hay que servirle en tiempo completo, día y noche. Dios dice que vomita los tibios de su boca. Dios no puede tener a alguien que un día y un ratito está en Dios y después al rato en fornicación, adulterio, cantina. Por eso muchos hijos e hijas están en delitos y pecados por las abuelas, por las madres que están en cantina, se van a la cervecería, se van a beber, a bailar. Entonces después ya no tienen autoridad para sus hijos. ¿Y saben qué? Hace unos días mi hijo Daniel, Emanuel Torres Ramírez, que es muy atacado por el diablo porque él es enviado del cielo. Dios me lo mostró cuando estaba en mi vientre. Cerca de 3 meses de embarazada que he sufrido un infierno, atacada por el mismo diablo a través del esposo que Dios quería salvar y está en el infierno ya, junto con su ramera prostituta. Y muchos van a arder en el infierno y muchos que están en delitos y pecados ya están en el infierno desde acá. Y si Dios retira el soplo de vida van a caer directo porque van a tener otro cuerpo que se va a estar regenerando en el infierno en tormento. Escudriñen la Biblia, Lucas, Marcos y toda la Biblia está repleta de verdades, de palabra de Dios. Dios nos advierte. Así que mi hijo, Dios le mostró que hay mucha gente ardiendo en el infierno y no solo a él, a mí, a mi madre, a mi otro hijo. Hay gente que ni porque ve el infierno no se arrepiente. Unos van otra vez para allá y terminan eternamente porque no dejan de pecar. Mucha gente está dando malos ejemplos, herencias satánicas, malos hábitos, malas costumbres a generaciones tras generaciones, encadenados al infierno y al lago de fuego. La borrachera, el alcoholismo, la fornicación, el adulterio, la pornografía, la mentira y tanta inmundicia que está haciendo la humanidad. El cannabis, Dios me mostró hace algunos años, hace algunos meses, cerca de 3 años más o menos, un poco más de 3 años, Dios me mostró después de estar en ayunos, vigilias y una mañana en oración, Dios me mostró a Satanás, que Jehová lo reprenda en el nombre de Jesús. Dios me lo mostró, en la presencia de Dios estaba, y Dios me mostró a Satanás que es un hombre musculoso, horrible, con la piel de serpiente, escamas y es verde, con los ojos de serpiente, los cuernos de serpiente, y Dios me hizo profundizar en su cabeza, en sus pensamientos diabólicos y malignos.
es cruel, despiadado y odia a la humanidad como usted no tiene idea. ¿Y sabe qué? Satanás los tiene en el cannabis, me dijo Dios, así como tú lo ves verde, con la piel de serpiente y escamas, pero humano, ese es Satanás, me dijo. Y Dios me permitió penetrar en su mente y me dijo, mira cuánto odio tiene la humanidad. Odia a la humanidad de una manera terrible y los está arrastrando porque su asquerosa naturaleza diabólica y asquerosa de Satanás es atormentar a la humanidad. Es atormentarla, llevárselos al infierno, llevárselos al lago de fuego y atormentarlos sin descanso. Y por eso los tiene en delitos y pecados. Y algo principal que tiene últimamente a la humanidad, Satanás, es el cannabis, la marihuana. Me dijo, mira, así como tú lo ves verde, es verde y la hierba de la marihuana es su hierba. Y de ahí tiene a la gente negra, en tinieblas, hechos nada. Me mostró la gente negros en tinieblas, hechos nada, tinieblas total. Y me dijo Dios, mira, esa hierba de la marihuana, el cannabis, es su hierba. Y odia a la humanidad increíblemente, eternamente. Un odio infinito. Un odio que no termina. Esa es la naturaleza satánica de Satanás. Es todo lo contrario a Dios. Todo lo contrario a Dios. Tienen que entenderlo. Y me dijo, diles, hija, que esto que te muestro tienes que darlo. ¿Por qué? Porque tienen que saber la gente que la marihuana es del Satanás, que Jehová lo reprenda en el nombre de Jesús. Poder en la sangre de Cristo, yo lo arrojo al infierno y al lago de fuego. Yo lo atormento en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús lo atormento y lo arrojo al infierno y al abismo. Y junto con los que le sirven. Porque si usted está en delitos y pecados desde aquí en la tierra, en la marihuana, en el cannabis, en el tabaquismo, en la pornografía, en el alcoholismo, fornicación, adulterio, envidia, celo, odio, contienda, cobardía, egoísmo, incredulidad, y usted prefiere gastar su vida, su tiempo, su dinero en ese tipo de inmundicias que mencioné, en vez de estar sembrando su vida en Dios, escudriñando la palabra, orando, obedeciendo a Dios, entonces usted va a terminar en el infierno y en el lago de fuego. Porque si ustedes no dejan de pecar, si ustedes no dejan de fumar, si ustedes no dejan de meterse esa maldita hierba del diablo asquerosa, la marihuana, déjenme decirles que Satanás va a acabar con el aliento de su vida, va a acabar con su alma, va a acabar con su espíritu y los va a entenebrecer y los va a mandar al infierno y al lago de fuego y se los va a llevar ahí. Porque ustedes están acabando con la presencia de Dios, con el ADN de Dios. La humanidad se está autodestruyendo porque está haciendo la maldita asquerosa voluntad de Satanás, que Jehová lo reprenda en el nombre de Jesús. Pero la humanidad no entiende. Les he predicado, evangelizado como Dios me saca de día, de noche, de madrugada. Y ellos no entienden. Entonces Dios los va a cortar y los va a entregar en pos de Satanás y se van a tener que ir al infierno y al lago de fuego. Al fuego que nunca se apaga, que habla el libro de Lucas, el libro de Marcos, Apocalipsis, Gálatas, Corintios. Y van a arder en el infierno y van a estar atormentados. Ustedes no saben los tormentos que hay que Dios me ha mostrado. Hay millones y millones y miles de demonios de muchos rangos, tamaños y tanto tormento que ustedes no van a soportarlo en el infierno y en el lago de fuego. Pero saben que hay mucha gente que ya está en el infierno. Ya partieron de este mundo y están en tormento eterno. Artistas mundanos, satánicos, depravados. Y aquellos que están vendiendo marihuana, están vendiendo cannabis. Son el mismo Satanás, legiones de demonios, arrastrando a otros. Tiene que dejar esa porquería del diablo, porque si no usted va a perecer un día y va a estar en el infierno y en el lago de fuego. Y de ahí nadie lo va a sacar. De ahí no va a haber salvación jamás. Si usted continúa en sus delitos y pecados y usted muere así, usted no le vive ni le sirve a Dios y a último momento usted va a querer arrepentirse, no va a haber momento, dice Jesús. Muchos querrán entrar en el camino angosto y no hallarán el camino y no habrá vuelta de hoja. Sus nombres están borrados del libro de la vida. Porque no han nacido de nuevo, porque no han recibido el Espíritu Santo de Dios. Porque siguen en pos de Satanás. Y eso es culpa de las abuelas, de las madres. Porque también andan en delitos y pecados, en borracheras, legiones de demonios.
Mi hijo me daba un testimonio de una visión que vio y dice que él vio a un niño que se llama Brian, que era el único que era salvo cuando Jesús venía a arrebatar a los suyos. Toda su familia de este niño Brian se iba al infierno y al lago de fuego. Solo él era salvo. Y Dios me mostró que este niño es un niño que Dios ha elegido para ser salvo y para ser un profeta, un evangelista, un pastor. Pero sus familias no lo inducen ni lo conducen en el camino de Dios. Andan en fornicación, adulterio, borrachera, marihuana, alcoholismo y promueven su inmundicia, promueven su alcoholismo, promueven su borrachera, su cantina. Están extendiendo el reino satánico. Entonces cuando lleguen al infierno, en vez de darles alcohol, les van a dar ácido. Y los van a atormentar de miles de maneras los que son adúlteros, fornicarios. Los van a clavar con puñales, con lanzas, los van a tener en fuego, en miles y miles de gusanos multiplicados que Dios me ha mostrado. Y que ya no hay tiempo de arrepentirse ni de orar por ellos. Porque hay mucha gente que es blasfema contra Dios y contra el Espíritu Santo desde aquí en la tierra. Y así van a perecer porque no tiene perdón aquel que blasfema contra el Espíritu Santo que habla a través de nosotros. Porque ustedes creen que yo estaría aquí si yo no tuviera Espíritu Santo y si yo no sintiera la ira de Dios, el coraje santo de Dios. Por eso después vienen los desastres, los derrumbes, las muertes, las pandemias, porque Dios está dejando que Satanás se lleve a los que le pertenecen. Y cumplo con decírselos. Satanás está odiando a la humanidad como ustedes no tienen idea. Él tiene un odio espantoso y asqueroso, increíblemente infinito. Así como Dios es infinito, inmensurable y su reino, pues Lucifer era toda la presencia de Dios en él. Pero se apartó de Dios, quiso traicionar a Dios, ocupar el lugar de Dios, corromperlo y fue botado del reino. Y Dios nos creó para terminar con Él, no para ser uno con Él. Que Jehová lo reprenda en el nombre de Jesús. Y por eso les digo, arrepiéntanse, busquen a Dios ahora, vívanle y sírvanle. Y dejen de estar escuchando esa música mundana de artistas que están ardiendo en el infierno. Vicente Fernández, Juan Gabriel, Selena, artistas mundanos y satánicos. Hay gente que en la calle están sordos. Los carros están que revientan de música diabólica. Están endemoniados, ensatanizados, infernados ya. Y cuando perecen van al infierno eterno y allá no habrá nadie quien los saque. Porque cuando ustedes mueran en delitos y pecados es Satanás, los demonios, diablos, la muerte que los lleva al infierno y al lago de fuego van a ir. Sin descanso estarán en un lugar de tormento como ustedes nunca se lo imaginaron. ¿Y saben por qué ustedes no pueden ver nada? Ni ver a Dios, ni a Jesús, ni al Espíritu Santo, ni oír su voz, porque andan en delitos y pecados, porque están entenebrecidos, porque no han nacido de nuevo del Espíritu, ni de las aguas, y muchos fingieron haber nacido, y muchos no han nacido, y otros fueron borrados del libro de la vida, porque siguieron comiendo demonios a través de otros. Lo que ven, lo que hacen, los malos amigos, las malas costumbres, los malos hábitos, son trampas del diablo, son obras de Satanás que Jehová los reprenda en el nombre de Jesús. Cuando somos hijos de Dios no practicamos el pecado. Porque Dios está en nosotros. Y lo hemos visto y lo vemos y lo veremos. Por eso debemos guardarnos en total santidad. Y no apoyar el pecado de nadie. Y cuando sientamos que el diablo anda rondándonos, decirle fuera en el nombre de Jesús. Vete en el nombre de Jesús, te rechazo. Y te atormento por el poder de Jehová, de Jesús, del Espíritu Santo. Y la sangre de Cristo tiene poder. Y es la que corre de los pies a la cabeza por mi ser. Y rechazamos porque Dios me ha mostrado cómo Él se destruye, se desaparece con sus tinieblas. Él se manifiesta de miles de formas. Y su reino es satánico, terrible, pero no es más poderoso que Dios. Pero la humanidad es tonta. Son esclavos de Satanás en el alcoholismo, en la droga, en el cannabis, la marihuana, la pornografía, el tabaquismo, la borrachera, la barra, cantina. Hay gente que no gasta en Dios. Ni su vida, no pasan tiempo con Dios, no oran, no escudriñan la Biblia y por eso tampoco pueden hacer Atomy. Hay gente que está muriendo, está enfermando, pero le duele invertir en Atomy, son incrédulos y van a perecer, van a morir y Dios no quisiera, pero no están haciendo caso a lo que se les dice. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo.
Todos los que creemos en Dios, en Jesús, comemos, bebemos Biblia, oramos, es beber. Comer es escudriñar la palabra de Dios, el libro de libros, con el autor que es Dios, Jesús, el Espíritu Santo. Y entonces nos purificamos a nosotros mismos porque tomamos la delantera, obedecemos a Dios y hacemos lo que Dios nos manda y ordena. Porque en Dios no hay temor, en Dios no hay miedo. Los cobardes no heredarán el reino de Dios. Los cobardes son aquellos que andan en cannabis, marihuana, tabaquismo, alcoholismo, fornicación, adulterio, vagancia, ociosidad, glotonería, barra, cantina, borrachera, mujer ajena, fornicación, adulterio, egoísmo, contienda, apapachan el pecado, se lo apoyan, son injustos, oprimen al santo, al puro, siguen eligiendo a Satanás, siguen eligiendo a Barrabás, siguen siendo esclavos de Satanás, siguen haciendo la maligna, asquerosa voluntad de Satanás. Que Jehová los reprenda en el nombre de Jesús. Así como él odia a la humanidad, mi odio es hacia él, porque es enemigo de mi Dios. Y yo lo destruyo en el nombre de Jesús, y lo echo al fuego en el nombre de Jesús, y lo atormento en el nombre de Jesús, porque hay poder en la sangre de Cristo. Porque Dios es más poderoso en mí que en él. Él no es nada, él es tinieblas, él no hace nada. Pero la humanidad está cayendo en sus trampas. Y tienen que tenerlo en cuenta. Que el que sirve a Satanás, el que está en marihuana, cannabis, alcoholismo, droga, pornografía, sexo ilícito y toda clase de inmundicia va a arder en el infierno y en el lago de fuego. Y muchos están desde aquí andando, pero ya están allá en el infierno. Me los ha mostrado Dios, que ya son tinieblas. Con la mujer ajena, con la mujer del hermano, en la inmundicia, amor al dinero, sicarios, narcos. Esa presidenta de México, dice el Señor, arrepiéntete, porque vas a arder en el infierno. Es una bruja, es una hechicera, es una satánica. Y Dios me lo dijo antes de que entrara al poder, que iba a apoyar la narquería, que era una hechicera, una bruja, una endemoniada. Y muchos odian a Trump, pero Trump es un hijo de Dios y es usado por Dios para salvar a la humanidad. Porque Biden fue usado por Satanás para permitir la marihuana del diablo, pero él lo reconoció, pidió perdón y está muriéndose de cáncer. Porque él debe de arrepentir, servir a Dios de verdad, en espíritu y en verdad, continuamente, para que el día que muera entonces vaya con Dios, porque de lo contrario se iba a partir al infierno igual que su hijo. Porque andaban en marihuana, en narquería, sicarismo. Y todos los gobernadores y presidentes se tienen que buscar a Dios y arrepentirse y servir y vivir a Dios, porque de lo contrario arderán en el infierno, dice Dios. Y también aquellos falsos pastores, falsas pastoras que están predicando solo por dinero, por el diezmo. El mismo Satanás los tiene. Dios me mostró el infierno y el azufre y lo olí. Y me dijo, mira, están en delitos y pecados, egoístas, glotones, mentirosos, asesinos, sicarios, fariseísmo, Satanás tomando el lugar santo en el lugar de esas cuevas de ladrones, de esas sinagogas de Satanás. Muchos no son templo de Dios, son cueva de ladrones, guarida de demonios, dice Dios Todopoderoso. Me ha mostrado las tinieblas en los falsos pastores, falsas pastoras, son brujos, hechiceros, satánicos, endemoniados. Es el mismo infierno ahí, dice Dios. Y Dios me lo mostró y me lo dijo, y me dijo que hable la apostasía. Satanás ahí sentado en ellos, porque Dios no está en ellos. Todas las religiones, sectas, denominaciones y el libertinaje satánico, los artistas mundanos, diabólicos, y todo el mundo está, casi todo el mundo está perdido sin salvación, dice Dios Todopoderoso. Arrepiéntanse, porque en ellos no estoy y tampoco vendrán a mi reino, dice Dios. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. El que tiene a Jesús no practica el pecado, porque Dios es santo, y a través de Jesús tenemos la salvación. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo el que practica el pecado es porque es Satanás en él. Todo aquel que permanece en Jesús no peca. El que permanece en Dios, lleno del Espíritu Santo, de su palabra, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Por eso estoy aquí hablando la palabra, porque es justo. El que practica el pecado es del diablo, dice en 1 de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. Fumar marihuana es práctica del diablo. Cannabis, tabaquismo, práctica del diablo. Orgías sexuales,
Sexo ilícito fuera del matrimonio, o matrimonio solo por sexo, solo por dinero, por interés económico, por el mundo maligno, es un matrimonio del diablo. Divorcio, recasamiento, mentira, traición, adulterio, fornicación, homicidios, asesinatos, violencia doméstica, malas prácticas, malos hábitos, malos ejemplos a los hijos, a las hijas. Fumar marihuana, fumar cannabis, tabaquismo, alcoholismo. Toda clase de inmundicia van a arder en el mismo infierno porque están encadenados al abismo y encadenando a los hijos, dando mal ejemplo, pecando contra Dios, pecando contra sí mismos, sacando a Dios de ustedes, acabando con la presencia de Dios. Pero un día que estén en el infierno y en el lago de fuego no tendrán oxígeno, tendrán dolor desde cabeza a pies, por dentro y por fuera, con otros cuerpos, sus espíritus y sus almas entenebrecidas, y estarán sufriendo de dolor, de tormento. Para esto apareció el Hijo de Dios, Jesús, para deshacer las obras del diablo. Y Dios está en nosotros, Jesús, y por eso les estoy hablando. Arrepiéntanse y busquen a Dios y dejen de hacer las obras del diablo, porque todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y necesita todo el mundo nacer de Dios, del Espíritu Santo, bautizarse en las aguas, bautizarse en el fuego del Espíritu Santo de Dios para que Satanás los suelte, las tinieblas se vayan, los demonios, y guardarse en santidad, orar, comer la palabra de Dios, escudriñarla, hacerla, vivirla, ser santos, apartados para Dios y en Dios. Y todo lo que hagamos, hacerlo en el Señor Dios, para el Señor Dios, Jesús, el Espíritu Santo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y por eso yo es que les estoy hablando esta palabra a los que no son mis hermanos, los que aún son esclavos del diablo. Y los que son mis hermanos en Cristo Jesús, pues sigamos adelante predicando el Evangelio, apoyando, compartiendo, dando like, para que sean llegando a miles y miles de almas saliendo del infierno, porque muchos están andando acá, pero ya están en el infierno. Pero si Dios toma el soplo de vida y a ellos acaban con la presencia de Dios, van a arder en el infierno y en el lago fuego, tormento, gusanos, miles de torturas, no hay paz, no hay gozo, no hay descanso. Dios me lo ha mostrado y lo dice la palabra de Dios. Desde un niño que ya tiene uso de razón y ya sabe hacer lo bueno y lo malo y no se arrepiente, ya puede arder en el infierno y Dios me los ha mostrado. Gente endemoniada, ensatanizada, en tinieblas, siendo atormentados de un de repente. De un de repente creyeron que podían huir de la presencia de Dios y de su castigo, y no. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Y cómo alguien me va a amar cuando me está contaminando al fumar su tabaquismo, su marihuana, su cannabis, su escándalo, su borrachera, sus inmundicias? No como Caín, que era del maligno. Muchos están así como Caín, unidos al diablo y matando a la humanidad en tabaco, contaminando el aire, escándalos, borracheras, envidia, celo, contienda, malos hábitos, malas costumbres, malos ejemplos, encadenando y contaminando y queriendo llevar a otros al infierno. Y entonces ahí van a arder en tormento, porque conmigo no cuenten. Rechazo toda trampa del diablo y a Satanás en el nombre poderoso de Jesús y lo echo al infierno. Conmigo que no cuente. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Porque Satanás quiere acabar con todos los hijos e hijas de Dios y usarlos, meterse. Por eso no debemos ni fumar marihuana, ni cannabis, ni tabaquismo, ni droga, ni alcoholismo. No se debe usar el alcohol, dice Dios. Nada de alcohol. Ni siquiera para heridas ni para desinfectarse. Debe usar la vitamina C de 2000 miligramos, mezclarla con agua y tomarla, aplicarla en heridas y la pasta de Atomy. Y nada de los medicamentos tóxicos ni de medicamentos de doctores que no tienen a Dios. Todo de Atomy, dice Dios, para mis hijos y mis hijas. Así que aquel que no es hijo e hija de Dios y está en pos de Satanás no podrá ser salvo ni tampoco podrá ser Atomy. Y el que no ha nacido de nuevo no puede ir al reino de Dios. Porque para estar en el reino de Dios tenemos que nacer de nuevo del Espíritu Santo de Dios y no practicar el pecado, alabar y cantar a Dios y vivir en Dios día y noche.
Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Esto se los digo a mis pocos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, porque Dios me ha mostrado estos días que hay muchos predicadores que empezaron bien y ya no. Hablan tanta cosa que no tiene nada que ver con la salvación. Hasta lo último, las vestimentas, pero sin embargo se visten de camisa larga. Jesús no se viste de camisa larga. Jesús lo he visto en oración y tiene una túnica blanca brillante y su rostro es imposible de verlo porque es un resplandor que no se puede ver con los ojos en el espíritu. Pero sí toqué su mano y me dijo, estoy contigo aunque sientas que sudas. Y aunque yo sudo porque Dios pelea contra Satanás, los demonios y diablos, por una humanidad torcida que le da la espalda a Jesús, que lo crucifica en su maldad, que lo está matando a través del tabaco cuando Jesús está en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros y lo siguen crucificando, lo siguen maltratando con el cannabis, la marihuana, el tabaquismo, el alcoholismo, fármacos tóxicos, medicamentos tóxicos, gente llena de Satanás, llena de tinieblas, matándose unos a los otros. Esos presidentes del diablo, busquen a Dios, vuélvanse a Dios, esa presidenta de México, antes que perezcas en el infierno y en el lago de fuego, artistas mundanos. Shakira, sobre todo una satánica, el exmarido, Maribel Guardia, y millones de artistas mundanos, satánicos de lo peor, que ya están ardiendo en el infierno, pero cuando acaben con toda la presencia de Dios y caigan al infierno y al lago de fuego, ahí será su tormento eterno, porque Dios no se lleva a nadie que sirve a Satanás. A nadie que no le viva ni le sirva a Dios no irá al reino de Dios. Para estar en el reino de Dios, hasta cuando Dios quite el soplo de vida, tenemos que estar desde aquí, sirviéndole a Dios, viviéndole, disfrutándole, y que Dios nos disfrute hasta el último aliento de nuestra vida. De lo contrario, no heredaremos el reino de Dios, no heredarán el reino de Dios. Por eso nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Yo amo a mis hermanos y hermanas, aunque yo no he conocido ninguno fiel hasta ahora, no sé dónde están. Hay muy pocos que son verdaderos hijos e hijas de Dios. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Por eso les hago este video, porque aunque no sean mis hermanos, son todavía esclavos de Satanás. Pero busquen a Dios y arrepiéntanse y dejen de estar practicando esas prácticas del infierno. Porque no son mis hermanos. Hermano es aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice mi Señor Jesús en mí. Porque aquel que hace la voluntad del diablo, que es el cannabis, la marihuana, el tabaquismo, el alcoholismo, droga, fornicación, adulterio, inmundicia, celo, contienda, mentira, injusticia, robo, hurto, precios altos, dinero mal ganado, dinero mal gastado, estilo diablo, va a arder en el infierno. Ahí va a recibir su premio a su maldad, tormento eterno. La ausencia total de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo es lo contrario. Satanás es lo contrario a Dios y su reino. Es tormento eterno, sufrimiento eterno. Y muchos querrán entrar al reino de Dios y no podrán. Porque cuando llegue la muerte, cuando Satanás se los esté llevando, será demasiado tarde, dice Dios. Búsquenme ahora. Dejen sus malos vicios. Dejen su borrachera. Dejen de escuchar música de Vicente Fernández, Juan Gabriel, Selena y cuanta inmundicia, raperos del infierno. Dejen de estar reventándose las orejas en el escándalo en esos carros ruidosos. Dejen de contaminar el aire, porque cuando lleguen el infierno y el lago de fuego por completo, entonces desearán tener oxígeno y no hallarán. Desearán agua y no habrá. Desearán aire fresco y no habrá. Desearán ver árboles, flores, frutas, comida y no habrá. Tendrán tormento, gusanos, fuego, lava, encierro, gritería, asfixia. ¿Ven la entrada de los volcanes? Eso es la entrada y salida del infierno. Pero ahí nadie sale más que los demonios que atraen cuando alaban al diablo en sus canciones nauseabundas. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Por eso está Satanás usándolo en el cannabis, en la marihuana. Todos aquellos que te ofrecen alcoholismo, droga, cannabis, marihuana, prostitución, fornicación, adulterio, mentira, odio, contienda, celo, son esclavos de Satanás. Y lo que van a hacer es matarte, porque Satanás es homicida. Satanás se disfraza de luz. Satanás odia a la humanidad, como ya se los dije, así Dios me lo mostró. Satanás odia a toda la humanidad y quiere llevárselos al infierno y al lago de fuego.
mentira, adulterio, viene del diablo. Cannabis, marihuana, tabaquismo, alcoholismo, barra, cantina, borrachera, son infiernos. El alcohol no debe de usarse para nada, ni debe de existir ya ni el tabaco, porque van a arder en el infierno mientras vendan eso, usen eso. Y muchos accidentes y mucha gente está muriéndose, porque Satanás le queda poco tiempo y va a querer llevarse a toda la humanidad. Pero no va a poder llevarse a aquel que tiene a Jesús, que tiene a Dios, que tiene Espíritu Santo, que es mezclado con Dios a través de Jesús y del Espíritu Santo, que vive una vida en santidad, pureza y que aborrecemos el pecado y la maldad. Aborrecemos a Satanás, a los demonios y diablos, toda práctica del infierno. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. El diablo no es mi hermano ni sus esclavos. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Los que fuman tabaco, marihuana, alcoholismo, droga, fornicación, adulterio, orgías, inmundicia sexual, son homicidas y no tienen vida eterna porque se están automatando, autosuicidando y a otros. No tienen vida eterna en Dios, pero sí en Satanás, en el infierno y en el lago de fuego donde serán atormentados. Escudriñen la Biblia en Lucas, Marcos, Gálatas, Corintios, Apocalipsis. De Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia está repleta de advertencias a la humanidad. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Por eso estoy aquí desvelándome, hablándoles la palabra de Dios. Hablándoles, diciéndoles que se vuelvan a Dios. Que dejen de contaminar el aire, que dejen esa maldita marihuana del infierno. Que se alejen del tabaquismo, no la vendan, no la usen, ni la marihuana, ni el tabaco, ni el alcohol, ni esas barras, ni esas cantinas que arderán, explotarán, se romperán en pedazos y llegarán al infierno y no habrá quien los saque, dice Dios. Los traidores, adúlteros, fornicarios, divorciados, recasados, lujuriosos, adictos al sexo ilícito, pornografía, inmundicia. Todos ellos son esclavos de Satanás y si siguen así perecerán en el infierno y en el lago de fuego atormentados. Necesitan nacer de nuevo, recibir a Jesús, vivir en santidad, renunciar a las malas prácticas, orar, escudriñar Biblia y vivir a Dios y en Dios, ser santos, atraer su reino, su presencia, alabándole, humillándose a Él de rodillas, clamándole, pidiendo perdón y pidiendo su presencia para que Satanás no los haga practicar los delitos y pecados. Para que no fumen marihuana, ni cannabis, ni alcoholismo, ni tabaquismo, ni escuchen esa música de infierno. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Por eso estoy hablando esta palabra. Porque sean más hijos de Dios, más hermanos en Cristo Jesús, no más endemoniados cayendo al infierno y al lago de fuego, en su adulterio, su fornicación, su inmundicia sexual, su traición, divorciados, recasados, juntados, separados, amando al diablo y sus malas prácticas. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cuántos prefieren estar gastando su dinero mal ganado y malgastarlo en la barra, en la cantina, en la mujer ajena, dejando una esposa herida, abandonada, que no pudieron matar, otros las mataron y van a arder en el infierno? Pero conmigo no cuenten, que el que va a arder en el infierno antes y para siempre será Satanás, los demonios y diablos y todos los que están con él. Arderán en el infierno y en el lago de fuego. Pero Satanás a mí jamás me llevará, porque sé que Dios está conmigo y me trajo acá y me llevará con él. Conmigo no cuente ese maldito Satanás, que a mí nunca me tendrá ese desgraciado asqueroso. Arda en el infierno en el nombre de Jesús, junto con todo su infierno. Se ha arrojado al lago de fuego por fe ya. Y todo aquel que esté en Satanás sea cayendo al abismo de una vez y no estorbe en este mundo en el nombre de Jesús. ¿Cómo es que pueden ustedes decir que aman a Dios, que están en Dios
cuando están autodestruyéndose, autodestruyendo a otros, dejando mal ejemplo a los niños, a las niñas, contaminando el aire, enfermando. ¿Cómo mora Dios en ustedes? No hay Dios. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Muchos dicen tener a Dios, pero con sus malos hechos lo niegan. Ninguno que tiene a Dios fuma. Ninguno que tiene a Jesús fuma cannabis, marihuana, tabaco, el vape. Ninguno que tenga a Dios traiciona. Ninguno que tenga a Jesús es adúltero. Ninguno que tenga a Jesús ve pornografía. Ninguno que tenga a Jesús escucha música de sus artistas diabólicos. Ni de Vicente Fernández, ni de Shakira, ni de Gloria Trevi, ni de gruperos del diablo, ni ningún rapero del infierno. Ni se revientan las orejas escuchando su música diabólica en sus carros, ni se desvelan tomando, bebiendo alcohol, porque esos son esclavos del diablo. A Dios hay que amarlo en espíritu y en verdad, no solo de lengua, no solo de boca, sino con hechos en verdad en Dios. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, cuando hacemos su voluntad en su verdad, en su palabra, cuando renunciamos a los malos hábitos, pues si nuestro corazón nos reprende mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Él es hablando a través de mí. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Por amor le hago este video. Por amor estoy desvelándome. Por amor a Dios principalmente, y porque está conmigo, y porque Dios quiere que muchos sean salvos, que sean hijos de Dios, que tengamos a Jesucristo en nuestro ser, que seamos santos y puros, y que renunciemos a esos malos hábitos que son trampas de Satanás. Satanás está acabando con ustedes al fumar, al drogarse, al alcoholizarse, al marihuanarse, al adulterar, fornicar, mentir, llevarlos a la barra, cantina, borrachera, traicionar, abandonar hogares, hijos, mujeres, dar malos ejemplos. Es Satanás que los está arrastrando al infierno y no va a descansar hasta que ardan y sean atormentados por él y por los demonios en el infierno y en el lago de fuego. ¿Le quieren dar el gusto? ¿O quieren agradar a Dios y estar en Dios en su reino desde aquí, en Jesús? Escudriñar su Biblia, cantar alabanzas, amar a sus mujeres, a su mujer, a su esposa, a sus hijos e hijas, de la manera santa y pura como Dios manda. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Mucha gente dice por ahí, haz lo que te dé la gana, vas a ir al reino de Dios. No, señores, ese es el espíritu del anticristo. Pero el Espíritu de Dios les dice, sean santos como yo soy santo. Y no crean a todo espíritu, que hay muchos falsos profetas. Las religiones, denominaciones, sectas, el libertinaje del infierno, esos son los falsos profetas. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Confesar que Jesucristo ha venido en carne es... Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Jesús debe morar en nosotros y Jesús no fuma marihuana. Jesús no es alcohólico. Jesús no es marihuano. Jesús no es tabaquero. Jesús no es adúltero. Jesús no es fornicario. Jesús no es mentiroso. Jesús no es egoísta. Jesús no es envidioso. Jesús no es vicioso. Jesús no escucha música diabólica. Jesús no hace nada indebido. Jesús hace la voluntad de Dios Padre, y nosotros debemos tener a Jesucristo en nuestro ser, en nuestra carne, y agradar y contener y mezclarnos con Dios a través de Jesucristo. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Confesar es hacer la voluntad santa de Dios en nuestro ser, en nuestra carne. De lo contrario, no son de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Satanás en la humanidad engañándolos, atormentándolos, destruyéndolos. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido,
Amén, gloria a Dios. Somos más que vencedores. Dice Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Porque el que no quiera ser salvo caerá al infierno y al lago de fuego en un de repente, y no habrá quien lo saque del infierno. Será atormentado por toda la eternidad. Lean Lucas, Marcos, Gálatas, Apocalipsis, Corintios, Génesis hasta Apocalipsis. Coman Biblia, oren, beban Biblia, beban a Dios, coman a Dios a través de su palabra y su contacto en oración con Él. Porque mayor es Dios, el que está en mí y en sus hijos, en vosotros, que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Por eso se dedican a estar en barras, cantinas, borrachera, cannabis, marihuana, tabaquismo, orgías, inmundicia sexual, perversión, adulterio, fornicación. Que Dios los perdone porque no saben lo que hacen. Pero ya muchos saben lo que hacen y aún quieren practicar el pecado. Desde aquí están en tinieblas. Y si no dejan de practicar el pecado, arderán en el infierno y en el lago de fuego, como dice la Biblia y como Dios me ha mostrado. Los borrachos, los egoístas, los lujuriosos, codiciosos, los envidiosos, los brujos, hechiceros, falsos hermanos, falsos pastores, falsas pastoras, que en realidad son brujos satánicos. El infierno está en sus cuevas de ladrones, sinagogas de Satanás. Son satánicos, religiosos, fariseos, saduceos, Jezabeles, yesis leprosos, lobos rapaces, pastores asalariados. El buen pastor es Jesús. Ese es el buen pastor. No hay otro buen pastor más que Jesús, que es Dios mismo en él. Y Dios tiene que estar mezclado con nosotros a través de Jesús, en nuestro espíritu, alma y cuerpo, y en toda la tierra traer el reino de Dios y su presencia. Si es que queremos estar en su reino y cuando partamos con él estar eternamente. Y si no, el que está en delitos y pecados, si no deja de practicarlo, está en el infierno y va a partir al infierno y al lago de fuego. Así dice Dios Todopoderoso en su palabra, la Santa Biblia, y lo está hablando a través de mí. Gloria a Dios, alabado sea Dios, y gracias porque nos habla y nos advierte. Porque nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Así que gloria sea a Dios. Cumplo con advertirles. Hay de ustedes si no dejan el pecado y la maldad. Hay de ustedes porque millones y millones están cayendo al infierno. Accidentes, infartos, derrames cerebrales, cáncer, neumonía y millones de enfermos, millones de enfermedades. Lupus, papiloma, cáncer, VIH, diabetes. ¿Por qué? Porque no quieren estar en Dios ni a su manera, ni en el Espíritu Santo, ni en Jesús. No quieren invertir también en hacer Atomy, en usar de Atomy, pero sí para la borrachera, la barra, cantina, alcohol, droga, marihuana, cannabis, tabaco, fármacos, doctores del diablo. Pues cada uno que está en Satanás busca sus tinieblas. Pero los hijos de Dios buscamos a Dios, y más de Dios, y más a Dios, y más Jesús, y más Espíritu Santo, y más su presencia, y más su palabra, y más santos. Porque el tiempo se acerca, el Apocalipsis está a punto de finalizar. Pero mientras tanto, mientras Jesús viene a arrebatar a su pueblo, hagamos Atomy, dice Dios. Porque Dios nos quiere en espíritu, alma y cuerpo irreprensibles hasta el día de su venida. Y si alguien juzga las vestimentas, porque Dios no se viste con corbata, Dios no se viste con traje, Dios no se viste con camisas largas, Dios se viste con una bata brillante blanca, resplandeciente. Y Dios no usa zapatos de lujo, Dios no usa sandalias de oro. Dios es santo. Y cuando vi a Jesús en un sueño real, que es su presencia hermosa en un jardín escribiendo en una mesa de madera, y lo vi sentado y le vi los brazos, tenía una camisa de seda verde olivo a medio brazo. Dios es saludable, Jesús es saludable, Jesús tiene un cuerpo perfecto, un cabello hermoso, precioso, una cara hermosa, es la persona más hermosa que jamás he visto en toda mi vida en esta tierra. Y Él es Dios, Él es santo. Al acercarse a Él, no importa tu ropa,
Pero cuando te acercas a Jesús, Él te santifica, te purifica y no quiere uno salir de su presencia. Porque Él es Dios, porque Él es atractivo, es lo más hermoso. La droga, ninguna droga se compara con la presencia de mi Señor Jesús, con la presencia de mi Dios. Mi Dios es espíritu, nubes blancas que nos sostienen. Está mezclado en todo para protegernos. Porque Dios es espíritu y por eso se hizo hombre a través de Jesús, para que a través de Jesús seamos salvos. Y ahora Jesús, Dios mezclado en nosotros y el Espíritu Santo, y hablando a través de uno, para que sean arrepintiéndose, sean salvos, antes que perezcan en el infierno y en el lago de fuego. Satanás debemos de destruirlo, no unirnos a él. Él no debe de existir. Y eso lo lograremos no haciendo su asquerosa, nauseabunda, maligna voluntad de los vicios, de las malignas prácticas, de ese tabaquismo del infierno. Eso es del diablo. La marihuana es del diablo. El alcoholismo, el alcohol es del diablo. Ni siquiera debemos ponerlo ni en la piel ni en heridas. Solo vitamina C de 2000 de Atomy. Tomarla, beberla y ponerla en heridas, y las pastas de Atomy, todo de Atomy, dice Dios. Porque el tiempo se acerca. Atomy es como el arca de Noé en ese tiempo. Jesús está en Atomy. Dios está en Atomy. Y Dios está llamando a la gente a la salvación. Porque van a venir días terribles en que no va a haber ni siquiera que comer en la tierra para los malvados, para aquellos que están podando todo, cortando todo, los envidiosos. Podan todo. Hay gente que está entenebrecida y van a perecer en el infierno, me decía Dios ayer. Van a partir y no van a hallar fruto de nada, porque son gente maligna, son gente envidiosa, son gente en pos del enemigo. Hay gente que solo quiere dinero, 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 aunque se están muriendo en obesidad, en enfermedades. Pero no quieren a Dios, tampoco quieren a Atomy. El enemigo los está matando y van a perecer, pero saben que en mí no quedó. Dios me ha puesto a la gente más difícil en el camino, pero en mí no quedó. Porque cuando estén ardiendo en el infierno no fue culpa mía. Porque me cansé de explicarles de Dios, de explicarles de Atomy. Y no quisieron. Entonces perecerán en sus enfermedades y en sus delitos y pecados, porque están en tinieblas. Porque cuando estamos en luz, entonces obedecemos a Dios lo que nos dice. Hacer Atomy para estar saludables y tener una prosperidad en Dios y a su manera. Es lo mejor que Dios nos ha dado, Atomy. Es lo mejor para ser salvos en espíritu, alma y cuerpo. Kangit Par es una persona que ama, que vive, que sirve a Dios. Y Dios quiere a toda la humanidad así, pero no todos le reciben. Muchos se inclinan por el espíritu maligno y van a estar allá en el infierno y en el lago de fuego, y no va a haber ni quien los saque. Porque esta oportunidad que Dios nos da en esta tierra la desaprovecharon. Desaprovecharon Atomy y van a perecer en delitos y pecados, dice Dios. En espíritu, alma y otro cuerpo estarán en el infierno y en el lago de fuego. Porque este cuerpo con el que acabaron quedará en la tierra. Pero al reino de Dios no van a ir, porque el escrito está en Corintios. Quien destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Y muchos se están autodestruyendo en sus religiones, en sus sectas, en sus denominaciones, en su libertinaje. Están los religiosos, sectas, denominaciones, que también es Satanás ahí. Y los que están en libertinaje, Satanás. Hay muchos que se camuflajearon de falsos pastores, siguen siendo prostitutas del diablo. Siguen siendo lo mismo maligno, pero disfrazados, disfrazadas. Pero no han nacido de nuevo. Fue en falso su bautismo. Fue falso. Otros nacieron y se murieron, perecieron espiritualmente. Andan aquí, pero ya están en el infierno. Y si no dejan de practicar su maldad, caerán allá en un de repente y nadie los va a sacar del infierno ni del lago de fuego. Ahí será su lloro y crujir de dientes eterno, el gusano que nunca muere y el fuego que nunca se apaga. Aquí está escrito lo que les hablo. Lo que les hablo es porque es palabra de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
Todos cuando nacemos de allá arriba y venimos acá somos templo de Dios. Pero ¿qué pasa? Que la gente se va haciendo Satanás. Se va haciendo demonios, diablos, infierno. Si alguno destruyera el templo de Dios, que somos nosotros, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Muchos dicen, yo puedo hacer lo que me dé la gana con mi cuerpo, con mi vida. No, es que no es tuyo, es que es de Dios. Pero si tú quieres hacer lo que el diablo te diga, perfecto. Este cuerpo va a quedar aquí en la tierra, pero tu espíritu y tu alma con otro cuerpo va a estar ardiendo en el infierno, en tormento entre gusanos, lava, gritería, asfixia, una inmundicia asqueroso, apeste, azufre del infierno. Dios me permitió oler eso un segundo y eso es asqueroso. Y eso lo olí en ese lugar que le llaman iglesia, que son guaridas de demonios, cuevas de demonios, esos falsos pastores satánicos, satánicas, amadores del dinero, egoístas, envidiosos, mentirosos, falsos, son toda la expresión satánica disfrazados de luz, con Biblia en mano, es lo peor. Por eso van a arder y van a tener un tormento espantoso. Y muchos van a morir de una peor enfermedad, cirrosis, cancerados, podridos, explotados, porque son malvados y malvadas, porque son expresión satánica disfrazados de luz. Y eso está en toda la tierra en general, dice Dios. Y en Estados Unidos está la apostasía total, pero por toda la tierra está Satanás ganando terreno en esos falsos y falsas, porque lo que los mueve es el dinero, lo que los mueve es el diezmo, la ofrenda. Y muchos están cayendo de la gracia, muchos que empezaron bien están falsos. Johnny de la Rosa, otro por ahí, dice que pastor Israel, que estaba bien. Israel, no sé qué Israel, es un hombre que está exagerando demasiado. Empezó bien, pero ya Satanás lo está atrapando. La altivez, la arrogancia. Francisco Israel, tremendo ya. Ya está calvo, está quedando. Demasiado Satanás ya tiene. Y se cree que es salvo, ya no es. Ya no es salvo. Johnny de la Rosa ya no es salvo. Y muchos otros que ya está Satanás en ellos. Porque ya les que te gustó el dinero, la fama, y ya es Satanás en ellos. Y van a perecer así si no se vuelven a su Dios. Si no sacan a Satanás de su ser, van a perecer en el infierno y en el lago de fuego. Y todos aquellos y aquellas madres, padres que hacen la maldad y apoyan la maldad de sus hijos e hijas y enseñan el mal camino, ay, les viene ya su hora de que van a arder en el infierno y en el lago de fuego y se lamentarán toda una eternidad. Y no van a poder ser salvos jamás si no vuelven a su lugar de origen que Dios les puso, a su santo matrimonio, a servir y vivir a Dios, a dejar el pecado, a humillarse a Dios, a pedir perdón y a verdaderamente ser santos y santas y no practicar nunca el pecado, renunciar a las prácticas satánicas, a la pornografía, al alcoholismo, la droga, al cannabis, sexo ilícito, inmundicia, mentira, mujer ajena, el satanismo, la brujería, la hechicería, el odio, la envidia, el amor al dinero. Y muchos se hicieron uno con Satanás a través de una satánica y un satánico, porque Dios los tenía con una hija de Dios y no quisieron. Entonces Dios los entregó a la inmundicia en espíritu de error, porque están condenados, atestados del reino de Dios. No están sus nombres inscritos en el libro de la vida. Unos estaban, pero ya no están. Unos estaban en el reino, en el paraíso desde aquí, pero ya están en el infierno. Se hicieron tinieblas en delitos y pecados. Y Dios me muestra a las personas, pero no voy a dar los nombres, porque yo les he profetizado personalmente y no quisieron. Y Dios me apartó de sus caminos, de mujeres y hombres. Y muchos aún andan en delitos y pecados. Son esclavos del diablo. Por eso no pueden hacer átomo, no pueden avanzar, porque Satanás los tiene presos, los tiene en tinieblas, sin sus nombres inscritos en el libro de la vida. Y muchos quisieron hacer átomo, pero sin Jesús no llegarán más que al infierno y al lago de fuego. Buscan las riquezas, buscan lo bueno de Dios en átomo, pero no son salvos en Jesús, no son salvos en el Padre. No han renunciado a sus pecados, delitos y malas prácticas, a su recasamiento. Eso es del diablo, el recasamiento, el divorcio, los traidores, lujuriosos, borrachos, adúlteros, mentirosos,
Y también las mujeres hay traidoras, porque les vuelve loco el dinero y por eso abandonan a un mal marido que corrompieron también, pero se agarraron otro mal marido que en vez de predicar, evangelizar, se unió a Satanás a través de ellas y ellos a través de ellas y ellas a través de ellos. Satánicos, brujos, hechiceros, hacen orgías, son endemoniados, me los mostró Dios, endemoniados y endemoniadas, y andan en este mundo. Son satánicos y satánicas, llenos de odio, de maldad, de cobardía, de hipocresía. No fueron valientes para estar en Jesús y servirle, pero sí son cobardes para ser uno con Satanás a través de la mujer ajena, de la ramera, de la prostituta, de la traidora. Y ellos se hicieron uno y Dios lo permitió así porque dijo, no quisieron estar conmigo, les entrego a Satanás. Que estén revolcándose en el fango, en el infierno desde esta tierra, pensando que están en el gozo, la paz, pero un de repente les vendrá el ay. Cuando digan paz y seguridad, entonces les vendrá el ay, el lloro y el crujir de dientes. Y querrán entrar en el reino de Dios y no podrán, y querrán ser arrebatados y no podrán. Así Dios le mostró a mi hijo Daniel, que su padre quería entrar en el reino de Dios borracho y le dijo, no, apártate de mí, hacedor de maldad, escorpión, nunca te conocí. Se lo dijo 3 veces, nunca te conocí, escorpión, no está en el libro de la vida. Porque Dios dice que no va a nombrar por su nombre a nadie, porque están tatuados, pactados con Satanás en los tatuajes. Así que si tú tienes tatuajes, arrepiéntete. Aunque te hayas tatuado un verso bíblico, pero Satanás te pactaste con él. Porque Levítico dice, no te harás rasguños, dice en Levítico. No te harás tatuajes. Es más, aquellos que se preocupan tanto por quitarse la barba y el bigote. Dios me daba esta palabra hoy, que no se harán, ni siquiera la barba se deben de cortar. Pero eso no es signo de salvación, porque yo conozco a gente que tiene barba y también es Satanás en ellos. También son lujuriosos, también son codiciosos, porque están predicando y evangelizando y son recasados, divorciados. Son del diablo. Y a Dios no se le escapa nada. Aquí está escrito en Levíticos. No comeréis cosa alguna con sangre. No seréis agoreros ni adivinos. ¿Sabían que sus artistas satánicos y diabólicos matan niños? Sobre todo en el Halloween. Los roban, los matan, carne de inocentes, de mujeres, de hombres, se comen la carne, se beben la sangre. Por eso Dios dice, no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. ¿Y qué hace la gente? Se rapa el bigote, la barba, para pecar, meter la lengua en el infierno de la prostituta, de la ramera. Asquerosos y nauseabundos, lepra, VIH, SIDA y miles de enfermedades por su pecado y su inmundicia. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto. Todo aquel que se tatúa, que se maltrata el cuerpo, están siendo muertos por un muerto. Satanás es muerto de muertos, tinieblas, polvo negro. Pero se meten en las personas, en los animales, en los seres humanos y entonces recobran una existencia asquerosamente satánica y nauseabunda. Pero su destino es el infierno y el lago de fuego. Y Dios nos hizo para destruirlo, para que no exista. No para que sean uno con Él, no para que sean infierno con Él, para que lo acabemos, lo destruyamos con las alabanzas, obediencia a Dios, siendo uno con Dios, porque nos conviene ir al reino de Dios y porque Dios nos creó y Él tenemos que amar con nuestro espíritu, alma y cuerpo, con todo nuestro ser, y odiar a Satanás con todo nuestro ser y mandarlo al infierno y al lago de fuego y atormentarlo. Que Él sea atormentado en el nombre de Jesús, no Él a nosotros. Por eso los que son borrachos, alcohólicos, drogadictos, marihuanos, tabaqueros, vaperos, que se meten tanta basura del infierno, adúlteros, fornicarios, codiciosos, irrespetuosos, egoístas, envidiosos, falsos. Mucha gente sigue siendo satánica y piensa que porque se reúne un día o dos en la iglesia ya son salvos. Son el mismo diablo, como sus falsos pastores, falsas pastoras, brujas, hechiceras, amadores del dinero, negociantes,
lucran con el santo evangelio de Dios y su premio será el infierno y el lago de fuego. Tormento eterno tendrán y poco tiempo les queda a muchos y muchas que han tenido una larga vida creyendo que van a ir al reino y van a terminar en el infierno y en el lago de fuego, en su maldad, en su amor al dinero, en sacando el diezmo, la ofrenda, siendo ídolos satánicos por largos años y largos años, mujeres y hombres disfrazados de hijos y de hijas de Dios cuando son esclavos y esclavas de Satanás en su maldad, en su astucia, en su inmundicia, solo negocio fuera de Dios, en Satanás, pero no en Dios. Por eso claramente dice aquí, no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo, Jehová. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. ¿Y qué hacen hoy? Contaminando el aire, dañando a la humanidad, dañando las almas, las mentes, el cuerpo de los niños, de los bebés, de las mujeres, esos marihuanos del infierno, esos satánicos depravados del infierno, esos alcohólicos, esos tabaqueros del infierno, esos centros de vicios, centros de prostitución, centros de fumadera, centros de barra, cantinas, eso es el infierno. Y Dios dice que van a ser destruidos y quemados y explotados, y los cuerpos reventados y destrozados, y sus almas y sus espíritus entenebrecidos arderán en tormento en el infierno y en el lago de fuego, con otro cuerpo que sentirá el dolor más eterno. Tormento. Dice Dios, hay de las leyes injustas y corruptas. Hay de los jueces y juezas injustas y corruptas. Hay de aquellos que traducen y trabajan en la corte, en el gobierno y se creen la gran cosa. Porque Dios me muestra a las personas que van a arder en el infierno y en el lago de fuego. Y pagarán toda su maldad. Tendrán su premio a su maldad en el infierno y en el lago de fuego. Hay de aquellos injustos policías que apoyan al malvado. Hay de aquellas leyes injustas que apoyan a los malvados y a las malvadas. Hay de aquellos presidentes y presidentas que están en el infierno, que son satánicos y satánicas, porque de Dios nadie se burla, dice el Señor. Su burla y su risa y su astucia se convertirá en lloro y crujir de dientes, eterno en el infierno y en el lago de fuego. Si no dejan de hacer su maldad, si no aceptan a Jesús, si no son uno con Dios, si no dejan de practicar la maldad y el pecado, arderán en el infierno y en el lago de fuego, en tormento eterno, dice Dios. Hay gente que viene a este país de Estados Unidos con sus malas prácticas, malos hábitos, malas costumbres. Traen sus infiernos, pero así perecerán y arderán en el infierno y en el lago de fuego, tormento eterno. No hagáis injusticia en juicio, en medida de la tierra, en peso ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. Yo Jehová, dice. Gloria sea a Dios. Y lean el libro de Apocalipsis, lean el libro de Gálatas. Porque esa es su obligación de cada uno. Esto es una parte que yo les doy porque es mandato de Dios. Pero cada uno debe de estar clamando y buscando a Dios y orando y leyendo la Biblia y dejar de ser la inmundicia del infierno. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1270 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él.
Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Quién quiere estar en este mundo? Nadie. Aquí está mal traducido esto porque dice: menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Menospreciaron su existencia, y por supuesto que no aceptamos la muerte, porque cuando Dios nos lleva al reino. Él, Jesús, los ángeles, Dios. La muerte viene a llevarse los que van para el infierno y al lago de fuego, los que están en Satanás, en sus malignidades, sus malos hábitos, malos vicios, malas costumbres, por lo cual alegraos cielos y los que muerais en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. ¿Por qué creen que Satanás ataca a las mujeres embarazadas y a los varones? Porque quiere llevarse a todo el mundo al infierno y al lago de fuego y destruirlos, atormentarlos. Porque Satanás es lo contrario a Dios. Es el reino infernal satánico. Lo contrario a Dios. ¿Y quién quiere estar en el infierno en Satanás? Nadie, yo creo, pero van a estar allá si siguen con sus malos vicios. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero eso no importa, porque Dios tiene la Santa Biblia, que Él es vencedor, Él es victorioso, y los que están en el infierno de aquí en la tierra van a terminar allá en el infierno, en tormento eterno. Dios no quisiera que lleguen ahí, pero ahí van a llegar si siguen haciendo sus malignidades, porque Dios no se va a llevar a nadie en delitos y pecados. Los que mueran drogados, alcoholizados, en delitos y pecados, nunca tendrán salvación. Los que no dejen de practicar el pecado, siguen en unión libre con la mujer ajena, la prostituta, la ramera, la gran ramera, que para que ustedes se lo sepan es la religión católica. Y las rameritas son el cristianismo degradado y todas las denominaciones. Miren, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, el catolicismo. Y las rameritas son el cristianismo degradado y todas las religiones, sectas y denominaciones del infierno. Pero caerá, miren, la caída de Babilonia. Caerán todas las religiones, sectas, denominaciones y todos aquellos que estén en Satanás. Caerán al mismo infierno y al lago de fuego, el camino ancho. Aquí está todo en la Biblia. Gloria a Dios, alabado sea Dios. Oro y leo la Biblia desde los 5 años, que me fui a la escuela por mandato y por querer como el hacer que Dios me puso. Así que aquí está todo lo que necesita uno saber. El que no quiera, no quiera. Está afanado en dinero, en lo que sea, hay de ellos. Porque aquí está todo lo que va a suceder y lo que ya está sucediendo. Y ya estamos en Apocalipsis, así que estamos viviendo tiempos últimos. Aquí está el juicio ante el gran trono blanco. Así que lean su Biblia y miren, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso fue para los que están en el infierno y van a ser trasladados al lago de fuego después que Dios los juzgue. Y los que mueran de ya en ese tiempo final directamente van a caer al lago de fuego. Directito. Los que están muertos en el mar, todos los que murieron por todos lados van a arder en el infierno. Los que estuvieron sin Jesús, que murieron antes de tiempo, fuera de tiempo de Dios por estar en Satanás. Pero el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, o abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros,
Los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y en otra parte de la Biblia dice también los adúlteros no heredarán el reino de Dios, serán juzgados por Dios. Cuando dice juzgados por Dios es que serán condenados, porque el que está en Dios no es juzgado ni condenado. El que está en Jesucristo en santidad no es juzgado ni condenado. Y Jesús está por venir, no nos quedan muchos años, pero mientras tanto hagamos átomo y disfrutemos a lo máximo a Dios, porque no hay otro disfrute más que Dios mismo, no hay otro. Dios llama perros a los que son malignos. A los perros estarán fuera los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, todo aquel que ama y hace mentira. Por supuesto que los perros, también hay perros que no tienen a Dios, animales que no tienen a Dios por causa de la humanidad torcida también. Y hay animales que tienen a Dios, pero gente que no tiene a Dios. Así que ya lo saben lo que les espera a toda la gente que está en delitos y pecados. Ya lo saben, el infierno y el lago de fuego está ardiendo y muchos ya arden allá deseando salir. Dios me ha mostrado gente que pensaba yo que estaba en el reino y resulta que están ardiendo en el infierno y en el lago de fuego, porque inventaron chismes de mí, mentiras, y nunca me pidieron perdón. Envenenaron la vida de mi hijo, de mi familia, y están en tormento. Y los que van todavía, van muchos para allá todavía y ya están aquí en esta tierra, pero ya están allá en el infierno. Y cuando quite Dios el soplo de vida, caerán directito en toda su eternidad en tormento. Así que ya lo saben. Gloria a Dios, alabado sea Dios. Y hay de aquellos que no quieren hacer la voluntad de Dios, arderán en el infierno y en el lago de fuego, y no habrá ninguna excusa. Alabado sea Dios. Pues que Dios les bendiga y les guarde. Gloria sea Dios. Cumplo con la palabra de mi Señor. Me voy a dormir porque tengo mucho que hacer mañana. Soy una persona que tengo mucho que hacer y no tengo tiempo para estar perdiendo. Gloria sea Dios. Alabado sea el Señor. Amén.